En los últimos meses ocurrieron 460 asaltos a viviendas y lo que más preocupa es que en estos casos se vieron afectados 108 adultos mayores. Eso lleva a la policía a perseguir a estas organizaciones criminales. Nuestro compañero Gustavo Díaz nos informa a esta hora. Hola, ¿qué tal, Roberto y amigos televidentes? A esta hora, noticia que es de total interés para la población nacional. Está existiendo una oleada de delincuentes que están perfilando viviendas de adultos mayores para ingresar y cometer estos hechos. Tal muestra es precisamente lo que sucedió ayer en Purral con un tema de un pulpero de 77 años asesinado. Pero es que este tipo de hechos se vienen contabilizando y ya muy bien ustedes lo decían, son 460 asaltos en viviendas que se han estado registrando en los últimos meses. Y entre hombres y mujeres mayores de 65 años hay aproximadamente 108 adultos mayores que han sido víctimas no solamente de una agresión, sino también de lesiones muy graves que les han incluso a muchos llevado hasta el hospital y lamentablemente también causarles la muerte. Es por eso que Noticias Repretel se ha dado a la tarea también de conocer este tipo de casos, porque hay zonas específicamente ya definidas por estas organizaciones criminales. Por ejemplo, el sector de Acosta, que es uno de los puntos en este momento que está registrando un incremento importante, y otras zonas también acá en San José. Los números son evidentes y eso hace un llamado también a las autoridades para poder al menos perfilar más presencia policial en zonas residenciales y atender aún mejor a este tipo de denuncias en donde se ven involucrados los adultos mayores. Don César es un caso de estos. Estamos hablando de que él no ha sido víctima una vez, tampoco dos veces, sino en 3 ocasiones es que lamentablemente a él le han hecho este tipo de delitos, incluso poniendo en riesgo su vida. Acá escuchamos a don César. No se metieron por el portón principal, sino que como la casa es de alto y tiene un balcón, se subieron por los portones y rompieron puerta de hierro, en la primera vez, la segunda vez ventana. La primera vez se llevaron una pantalla Hitachi de 42 pulgadas y una herramienta. La segunda vez se llevaron abanicos y varias cosas. Un taladro grande que tenía ahí como herramienta. Y ya la tercera vez se llevaron ropa, zapatos y algunas otras cosas. Incluso noté que andaban buscando dinero, joyas, pero eso yo lo tenía en otro lado. Después de eso, eso era oficina y casa. Yo pasé la oficina. Hay modalidades definidas. Una de estas es la vigilancia de las viviendas a sabiendas y con el conocimiento de que allí viven personas adultas mayores. La otra es en donde incluso los sospechosos primero se hacen pasar por buenas personas, solicitan algún favor y al momento en el que ingresan a las viviendas, lamentablemente es que ejecutan esos asaltos. Noticias Repretel mostrará también un caso de estos. Y además también se dan situaciones en donde al conocer que allí son personas vulnerables, también en horas de la noche, mientras están durmiendo, es que ingresan y cometen este tipo de hechos. 30 años de cárcel le significó a 3 hombres hace tan solo unos días en los tribunales de San José, luego de haber cometido un hecho de estos contra adultos mayores y haberlos agredido con la cacha de una pistola. Y también conversamos con el abogado que logró esta condena y que refleja esta situación tan delicada. Son organizaciones delictivas que buscan ese tipo de candidatos, por así decirlo, adultos mayores, porque son muy frágiles, son personas que no van a oponer defensa, son personas que tienen sus bienes inmuebles, sus casas, sus bodegas, las tienen descuidadas un poco, tal vez por la confianza, por la generación a la que ellos pertenecen, y estas organizaciones delictivas lo aprovechan para cometer sus actos. Que incluso ya algunas han logrado una condenatoria muy importante. Considero que el rol de la víctima tiene que ser más tomado en cuenta en el proceso penal. Sí, en efecto, se logran condenatorias muy por arriba de lo que las fiscalías llegan a pedir. Se tiene que demostrar la violencia causada a estas personas adultas mayores.
Vamos a las cifras que ha logrado obtener Noticias Repretel sobre este tipo de hechos. De inmediato se los mostramos. Los asaltos a viviendas en los últimos meses han alcanzado los 460 casos. Un asalto violento cada 19 horas con 4 minutos, según el reloj judicial. Según la estadística, con arma de fuego han ingresado estos asaltantes a las viviendas en 286 ocasiones, mientras con un puñal han sido en 66 ocasiones. En 37 de esos casos y en una gran mayoría, en un gran porcentaje hacia adultos mayores, se han denunciado también que ingresaron a punta de golpes, generando lesiones muy delicadas en estos personas, hombres y mujeres con una edad avanzada. Además, con amenazas de muerte y amenazas verbales han hecho asaltos en viviendas en 22 ocasiones y en 17 de ellas han amarrado de pies y han amarrado de manos también a estas víctimas, a estos adultos mayores que lamentablemente están encabezando este tipo de delitos de asaltos a viviendas. Ese reporte a esta hora, más adelante, casos verdaderamente impactantes en donde los abuelitos han tenido que vivir esta experiencia tan lamentable. Ese reporte de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Y hasta 2 asaltos violentos por día. Y hasta 2 asaltos violentos por día se pueden registrar contra adultos mayores en nuestro país. Bandas organizadas vigilan a estas víctimas que se vuelven vulnerables. Pero ¿cuántos casos se contabilizan y qué dicen las víctimas? Gustavo Díaz nos informa. Hola Roberto, ¿qué tal? Saludos cordiales. Ya muy bien usted lo atina y es precisamente una cifra que en este momento está manejando el OIJ y que se refleja incluso con lamentables asesinatos como los que han ocurrido en las últimas horas. Los adultos mayores dentro de sus viviendas están siendo el blanco de estas organizaciones criminales e incluso ya en este momento... ¿Cuáles son los métodos que utilizan estos sujetos para cometer estos actos de violencia contra la población adulta mayor? Bueno, los vigilan y de alguna forma intentan ganarse la confianza de ellos. Retomamos con nuestro compañero Gustavo Díaz. Gracias, Roberto. De hecho, que en este momento, tal y como usted lo menciona, vamos a explorar esta situación porque precisamente lo que se ha dado es un repunte en este tipo de casos que también se ha estado generando contra adultos mayores. La causa más lamentable ocurrió incluso en las últimas horas en Purral. Eso ha llevado a que también se haga un planeamiento y proyección de endurecimiento de penas en la Asamblea Legislativa, dado la gran cantidad de casos en donde lamentablemente en los últimos meses se han involucrado adultos mayores. 108 entre hombres y mujeres que en los últimos casos de asalto han terminado también con golpes y daños muy severos en sus propiedades. Vamos a ver. Muestra de la situación que viven muchas personas en sus casas es este video de un robo. Forzando una cerradura, un hombre ingresó hacia una casa en Purral. Días después sería el responsable del asesinato de un adulto mayor de 77 años. El OIJ está tras las bandas organizadas que ejecutan asaltos a viviendas de adultos mayores. Doña Betty fue una víctima. Esta vecina de Paso Ancho vivió lo que sería un ataque directo. Bueno, yo lo que creí en ese momento que era mi hijo. Pero ya veo que no. Y digo, yo no es mi hija, no y tampoco. Y se viene el hombre con apate chancho dispuesto a abrir el portón y yo le invoco el nombre de Jesús y salen volando. Aquí no se puede, jalemos de aquí, iban como locos los 3 que venían en el carro. Lo que usted escuchaba era que estaban forcejeando el portón. Ya le había dado al portón, pero no lo logró. Ya le había dado como 2 o 3 con esa cosa. Al igual que doña Betty, las cifras de asaltos en el país y donde las víctimas son adultos mayores están en crecimiento. Solamente en los últimos meses han sido 918 hombres mayores de 50 años asaltados en sus casas y 337 mujeres. Víctimas entre los 50 y 64 años son 122 y adultos mayores de 65 años son 108. Hace pocos días en los tribunales de San José lograron la condena de varios hombres por el asalto a una casa en Acosta. A ellos les impusieron 10 años de cárcel por agredir a adultos mayores.
Así lo confirmó el abogado que representó a las víctimas en un juicio. Tenemos que dejar de considerar tanto a los delincuentes, endurecer las penas, por supuesto, y quitarles esos beneficios que se les está dando, porque se vuelven expertos en el proceso penal y ellos saben que llegan, aceptan una pena mínima y van a purgar la mitad de la pena y vuelven nuevamente a delinquir, y eso no está provocando nada bueno para las víctimas de los ilícitos. Incluso muchos se aprovechan de la confianza y las cercanías con sus víctimas. Eso le pasó a don José Domingo. Me quitó la pata nada más. En su casa. En mi casa. ¿Cómo llegó él? ¿Qué le dijo? No, que era un carajo muy llegado nosotros ahí, le damos hasta comida y bebida y todo carajá, llegó llorando que no tenía nada que comer. Y de ahí se aprovechó. Se aprovechó. Y cometió el delito. Sí, señor. Tras los últimos casos de violencia contra adultos mayores en sus casas, protagonizados por personas reincidentes, se presentó un proyecto de ley que hace que las penas sean más severas, incluso impediría que se dé el beneficio de la tobillera electrónica. Así lo promulgó el diputado Alexander Barrantes. En este momento, a las personas que cometen un delito con arma de fuego no les dan el beneficio de tobillera, van directo a la cárcel. Entonces queremos ampliarlo también a todos los delitos, principalmente robo y asalto, que son cometidos con otros armas, con punzones, con patas de chancho, con gas pimienta, usando la violencia, rompiendo puertas o ventanas. Se trata de la modificación al artículo 212 del Código Penal, con prisión de 6 meses a 3 años, cuando lo que sustraen fuese cometido con fuerza y el valor sea menor a 3 veces el salario base, con prisión de 1 a 6 años si el valor de lo sustraído es mayor a 3 salarios bases, y prisión de 5 a 10 años cuando el hecho se cometiera con violencia sobre las personas. Además, la modificación del artículo 213 del Código Penal, con prisión de 7 a 15 años, si el robo se perpetrara con perforación o fractura de una pared, de un techo, de un piso, una puerta o una ventana, o bien si fuere cometido con armas de fuego. Hasta 2 asaltos violentos contra casas de adultos mayores se pueden presentar cada día. Todavía una cifra más alarmante: de cada 10 asaltos que pueden estar ocurriendo en viviendas, en 8 de estas casas están presentes adultos mayores. Así que esperemos también que se pueda tomar en cuenta por los diputados esta solicitud para poder endurecer las penas e incluso evitar así la reincidencia con algún tipo de beneficio carcelario, que precisamente era el beneficio que ayer un hombre estaba disfrutando y fue para lamentablemente quitarle la vida a un adulto mayor de 77 años. El reporte de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repreten. Excelente.